Bueno, seguimos en el bueno y el malo y estamos ahora con la licenciada Milva Carlino. ¿Qué tal, Milva? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, Milva tiene una consultora, Sí. ha hecho encuestas previas. Le pegó en el ojo, ¿eh? ¿Sí? Hay que Bueno, recomendarla a Milva porque sabe. No me llegaron no tuve la suerte, no me llegaron los números. No, son confidenciales. Son confidenciales, está bien. Claro, tiene que comprarla. Si usted la quiere ver, tiene que comprarla. Es analista también. ¿Cómo? Si quiere ver la encuesta, digo, hay que comprarla. Si no la vende. Sí, no, está bien. Bueno, pero... Bueno. Hola, Milva, buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía Rodrigo, y te ponemos en un aprieto porque todavía nosotros también con los años que tenemos de cubriendo elecciones y obviamente mirando un poquito los números, ¿qué pasó que hubo una diferencia tan abrumadora, este crecimiento de que uno supone que un gobierno en ejercicio sufre desgaste y este gobierno de la nación evoluciona los votos, ¿no? De 400.000, te decía, a 473.000 votos. Y bueno, es llamativo porque hay un sector grande de la sociedad que dice, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Incluso hay muchos que dicen, yo no le voté a la renovación sabiendo que se metieron en la interna de la renovación. Sí, se puede inscribir en lo que son los triunfos de los oficialismos en términos generales, pero particularmente en Misiones tenemos un fenómeno especial, digamos, en términos de cómo ha ido construyendo este caudal electoral el Frente Renovador a lo largo de su trayectoria. Esta es la 9ª elección a la que se presenta y ha obtenido un pico histórico en caudal de votos. ¿Es la más alta esta? Esta es la más alta. ¿Más que la de Close en el 2011? Esta es la más alta en términos de cantidad, digamos, en peso específico nominal, de los votos. Sí. Exacto, en peso específico de los votos. Y también hay otro dato, digamos, en términos de significativo para entender cuál ha sido el proceso de construcción de poder del Frente Renovador en el territorio, que es esta marcada diferencia con la segunda fuerza, ¿no? Esto es un dato que se ha ido repitiendo y que ha marcado, digamos, desde el año 2011 en adelante. Nosotros teníamos unos mapitas que si quieren los podemos compartir. Sí, a ver. ¿Estamos ahí atentos con los mapas? Ahí estamos. Mirá. Bueno, ese mapa... Eso es lo que te decía recién a Huelbach. ¿Cómo era la pintura desde el 83? Hay que sacar el banner para ver los últimos. Sí, saquemos los banners. Sí. Bueno, son justo las últimas elecciones en las que muestran ahí está. Justamente la hegemonía del Frente Renovador en cuanto a sistema de partidos. Podemos ver, esto es un mapeo de las elecciones para la categoría de gobernador desde el 83, desde la Restauración Democrática, hasta el 2019. Tal cual. Entonces lo que vemos es que ha habido una competencia muy fuerte en el marco del bipartidismo desde el 83 hasta el 99. Sí. En el 2003 emerge el Frente Renovador como un actor nuevo político con esta conjunción de dirigentes del peronismo y del radicalismo. Sí, más la transversalidad. Un sector de independientes. Y este nuevo actor provincial comienza a ser muy competitivo en términos electorales y a ganar cada una de las elecciones a las que se iba presentando. Como podemos ver desde el 2003, digamos, esa fue una elección en la que se enfrenta al PJ como estructura, digamos, partidaria. Sí, que se llamaba el Frente Justicialista, digamos. Frente Justicialista, exacto. Y que se queda Ramón Puerta en la última elección como candidato del PJ, digamos. Exacto, y después, también con Lucho Viana. Con Lucho Viana como dirigente y lo que era el grupo de los 8 que se llamaban, que era la estructura que tenía el puertismo, con algunos intendentes inclusive. Claro. Ya el 2007, si bien es similar... El quiebre, digamos, el quiebre... Ese fue el quiebre, sí. Porque el radicalismo ahí prácticamente pasó a ser un convidado de piedra, lamentablemente. Y sí, lo que pasa es que el radicalismo sufrió mucho más el peso del quiebre del sistema de partidos nacional, claro, con todo lo que fue el proceso al que se vayan todos, la crisis de la alianza... No, y se le va el presidente del partido, aparte. Y además tenemos ese proceso que es la desnacionalización del sistema de partidos nacional, digamos, o lo que algunos autores llaman como la territorialización. Ya no podemos hablar del PJ o radicalismo a nivel nacional, sino que en esa implosión del sistema de partidos en el 2001 empezamos a ver configuraciones de sistema de partidos diferentes en cada una de las provincias. El Frente Renovador ha sido justamente un emergente de todo este proceso del quiebre del sistema de partidos. Nosotros vemos que todos los mapas habían tenido una distribución territorial muy equilibrada con el bipartidismo y eso se rompe, se fractura a partir de la emergencia de este actor que empieza a tener una presencia mucho más hegemónica
en el poder, digamos, y en cómo fue construyendo el poder a lo largo de su trayectoria electoral. La del 2007 es una situación especial porque es el propio vicegobernador el que encarna, el que encabeza la fórmula del Frente para la Victoria. Pablo Chirch en ese momento. Y ahí también, digamos, una elección que terminó con unos 8 puntos, 10 puntos de diferencia. Sí. Ajustada, podríamos decir. Digamos, está dentro del margen de lo que es entre 40 y 45.000 votos. Una elección competitiva. Sí, claro. Pero a partir de ahí comienza este proceso de hegemonía, ¿no? En los cuales, digamos, la diferencia entre el primero y el segundo es muy significativa y donde la incertidumbre acerca de cuál puede llegar a ser el resultado de la elección es baja. Eso es lo que estuvimos viendo a lo largo de estos años en la disputa por el poder en Misiones. Mira, y cuando medís elecciones de medio término, ¿se te cruzan en forma distinta las líneas? Porque ahí la oposición tiene como picos que mejoran su performance. Pero eso tiene que ver también con cómo se comporta el electorado frente a una elección de medio término. Las elecciones de medio término tienden a distribuir el poder. Las elecciones a cargos ejecutivos tienden a concentrar el poder y justamente ahí es donde se ve el peso de los partidos mayoritarios. El elector tiende a hacer esa distribución porque justamente lo que se pone en juego es como distribuir quizás los incentivos a la incorporación de nuevas voces, a los distintos cuerpos legislativos, que es eso lo que se vota en una elección de medio término. Sin embargo, cuando ya se pone en juego los cargos ejecutivos, y sobre todo en sistemas electorales como el nuestro, con la ley de lemas o el doble voto simultáneo, es mucho mayor, digamos, el peso que empiezan a tener los ejecutivos locales y cómo eso finalmente termina traccionando, digamos, hacia lo que es la fórmula del ejecutivo. Bien. Bueno, ¿y qué pasó en esta? ¿Por qué hubo, a tu criterio, una elección tan abrumadora hacia el oficialismo local? Bueno, lo que podemos marcar como datos relevantes, por lo menos lo que estuvimos viendo hasta el momento, porque también uno tiene que tomar cierta distancia de los datos y después tratar de hacer un análisis un poco más profundo, pero con los datos que tuvimos acceso hasta el momento, lo que podemos decir es que hubo, por un lado, un debilitamiento de Cambiemos como espacio, que esta segunda fuerza que había justamente capitalizado un buen caudal de votos en la elección del 2017 y frente al cambio de contexto económico y social, digamos, a nivel nacional, ese cambio impactó en lo que fue las adhesiones que logró cosechar Cambiemos o el Frente Juntos para el Cambio en esta elección. O sea, eso por un lado es ese dato. Y por otro lado es cómo se ha puesto en juego nuevamente la maquinaria electoral en términos de el peso y el impacto que tiene la ley de lemas en la construcción de este tipo de adhesiones. Entonces además hay un sector, seguramente se lo vamos a analizar con más profundidad, pero ha habido transferencia de votos de segmentos que en otras ocasiones han votado a otras opciones y en esta oportunidad han optado por el Frente Renovador. Esa transferencia se ha evidenciado en esta elección, digamos, ese incremento en el caudal electoral es producto de esa transferencia. En casos como Posadas podemos por ahí marcarlo o puntualizarlos más con algunas candidaturas que han resultado, digamos, relevantes en la disputa por el poder, como es el caso de el intendente electo, Lalo Estelato, por ejemplo. Ese caudal electoral que logra es en parte, digamos, por el peso de la estructura, pero también ha habido, digamos, cierta transferencia de esos votos quizás de Cambiemos o quizás de otras opciones, porque también tenemos que tener en cuenta que la oferta electoral se redujo en términos de la fragmentación que teníamos en 4 lemas y 26 sublemas. Sí. También ordena la oferta electoral y eso también, digamos, va impactando. Pero fíjate vos que si haces un análisis del 2017 al 2019, estamos hablando de 33% a 17%, casi la mitad de los votos se fugaron. Es mucho. Sí, del espacio de Cambiemos, sí, totalmente, pero tiene que ver, entiendo, por los estudios que estuvimos haciendo previos a las elecciones, con esta cuestión de del bajo nivel de aprobación que tenía la gestión nacional. ¿Hay desilusión en la gente que acompañó a Cambiemos
en el 17 y que hoy no la acompañó? Hay un desencanto y eso se tradujo en esta merma del caudal electoral. Eso, digamos, de alguna manera esa ola amarilla del 2017 que impulsó a los dirigentes de Cambiemos y que los ha posicionado, digamos, en mejores términos en esa elección, en esta ha generado un efecto contrario, ¿no? O sea, justamente en detrimento de el apoyo electoral de la ciudadanía. Entonces, ese es un punto importante a destacar y a tener en cuenta. Pero cómo Cambiemos, digamos, en ese sentido se vio afectado por esta baja aprobación que tiene la gestión nacional a nivel local. Entonces todo fue un engaño. Y sí, porque parece un título de una novela. A ver, sí, tuvimos una campaña corta de 45 días diciéndole, primero que el gobernador toma la decisión de despegar las elecciones del escenario nacional y de la grieta. Constituye así una elección provincial. Los mismos gente de Cambiemos, vos lo has dicho, ¿no? Es un escenario provincial. Sí. ¿No? Y hablamos del misionerismo por un lado y el Frente Juntos por Misiones, que se tenía que haber llamado, Sí. por el otro. Pero el que definió acá es la situación nacional. Entonces digo, el escenario estaba planteado, los actores obviamente, a los dos les convenía el mismo lugar, pero el que influyó acá es el escenario nacional. Sí, sin o sea dudas. que no existe ni el misionerismo, por más que lo intenten y forzarlo, me parece que es un partido emergente, pero me parece que no hay una mirada. No, los procesos políticos son ¿Vos creés multicausales. que existe el son misionerismo? multicausales, no los podríamos ¿El Frente encasillar. Renovador lo absorbe como misionerista? Como un valor, decimos. Como un valor, digamos, como alejado del contexto nacional. No, yo lo que te digo es que el desacople, ¿sí? El desdoblamiento de las elecciones, lo que genera en la mente del elector es justamente una provincialización de los temas, en discusión, en debate. Pero independientemente de eso, el contexto nacional no es una película que se apaga y uno dice, bueno, ahora empiezo a ver la película provincial. Hay un montón de variables que afectan indudablemente en tu calidad de vida. Son películas en distintos horarios. Vos mirás un rato esta, después mirás la otra y te volvés a la tuya. Entonces, en ese sentido, digamos, por más de que uno intente, hay fenómenos que van más allá de estas cuestiones que sí tienen algún impacto, pero que no terminan de explicar todo el fenómeno. Es una explicación en parte. Yo digo que es una... Entonces, a ver, este movimiento separatista en que se transforma el Frente del Renovador como un movimiento emergente de los partidos, ¿no? Es un fiasco, porque en realidad el que le favoreció en el 2015 fueron a las elecciones generales con Scioli. Y Scioli empujó casi el 55-60% de los votos. Y hoy el que le da esa diferencia también es el gobierno nacional. O sea que me parece que acá, digo... que influye siempre. A ver, se entiende lo que quiero decir. A ver, hay una cuestión que tiene que ver... el discurso de ayer de los ganadores era que ganó la provincia de Misiones y que ganó el misionerismo. Y es mentira eso, de acuerdo a lo que uno observa. Quiero decir, si en el 2015 fueron a las presidenciales pegado a Scioli y Scioli arrastró a Pasalacqua, porque Pasalacqua no tenía un nivel de conocimiento importante, Clos era la figura y Clos iba como candidato a diputado nacional, y Scioli arrastra, gana Scioli acá con el mismo puntaje, lo convierte, bueno, y ahora pasa exactamente la inversa. Esa ola que le ayudó a Cambiemos es la que negativamente lo determina de destronar 2 años después. Hay una cuestión... Entonces yo no entiendo de todo el misionerismo y que ganó la provincia de Misiones y demás. O sea, seguimos siendo dependientes del escenario nacional. O sea, las 4 avenidas porteñas manejan el estado de ánimo de las provincias, entre ellos Misiones. Y ahí con la ley del lema que aporta lo suyo. Nosotros tenemos que hablar en ese sentido de estados multinivel. ¿Sí? Nosotros estamos insertos en un primero en un estado municipal, provincial y nacional a la vez. Entonces, en ese sentido, somos ciudadanos en esos 3 niveles, ¿sí? Y en esos 3 niveles tenemos nuestra mente electoral, se enfoca en distintas circunstancias frente a las elecciones que se plantean en esos 3 niveles. Por eso existe algo que se llama coordinación estratégica entre esos 3 niveles, en términos de cuando me conviene y soy oficialismo y creo o intuyo que la elección nacional me puede llegar a arrastrar
las elecciones locales, acoplo mis elecciones, ¿sí? O sea, las realizo el mismo día que la elección nacional. Y si no, las desdoblo. Ese desdoblamiento produce en el electorado una suerte de pensar lo local para luego, en otra instancia, decidir lo nacional, que es lo que ha pasado. O sea, al desdoblar las elecciones, nosotros esa mente multinivel que tenemos, o en términos de ciudadanía, nos decidimos o nos enfocamos a resolver lo local y lo provincial. ¿No influyeron? Los candidatos, estaba Pasalacqua en la lista, estaba Oscar Herrera Watt, estaba... Por supuesto que influyen, es más... Joaquín Lozada. Te voy a dar otro dato. Digamos, los candidatos de Cambiemos no aparecían muy bonitos para el electorado, más allá de la atracción de Macri. Los candidatos de Cambiemos lo que tuvieron es Schiavone y Pastori, la fórmula. Es este efecto, digamos, negativo. Negativo o digamos, de afectación que tiene en términos de marca, ¿sí? La marca Cambiemos es lo que se valoró negativamente en la gestión nacional y eso afectó a lo local, independientemente de las imágenes personales que cada uno de los candidatos pueda llegar a presentar. En contrapartida, el gobierno provincial tiene un altísimo nivel de aprobación, ¿sí? Y ese altísimo nivel de aprobación uno lo ve traducido en este caudal electoral histórico en estas 9 elecciones en las que se ha presentado el Frente Renovador. Te hago una consulta. Si el esquema nacional y la economía hubiese funcionado mejor, ¿hubiese sido distinto el resultado más parejo? O sea, es contrafáctico, pero seguramente hubiera sido otro escenario, ¿sí? Y lo que ha pasado... Discutís gestión buena contra gestión buena, o valoración buena contra valoración buena. Valoraciones buenas e identificaciones, o lo que llamamos alineamientos, anidamientos entre lo local, lo provincial y lo nacional. En ese sentido es que quizás una elección con un contexto económico diferente hubiera arrojado otro tipo de resultados. No digo... Más parecido por ahí al 2017. Más parecidos al 2017, quizás con menor margen de victoria, ¿sí? No digo que hubiera ganado Cambiemos, sino que hubiera planteado otro tipo de competencia. Silva, ¿hiciste encuestas nacionales? Hoy Cristina, ¿con cuántos puntos está más o menos? Cristina está viendo muy bien. Yo estoy Ayer domingo, ¿cuánto tenía Cristina? En encuestas de la ciudad de Posadas, Cristina, luego del anuncio de la fórmula Fernández. Nos estaba midiendo a más de 38 puntos. ¿Y Macri? No, Macri está, justamente en ese sentido, está con menos de 20 puntos, y que tiene que ver también con la aprobación de la gestión nacional. Ahí está. O sea que el voto de Cristina fue por la renovación también. Y pues... Se podría... Bueno, ahora lo vamos a ver, si según lo que dice... El país, que supuestamente, si mirás Posada, sí. Me parece que los kirchneristas... Hay que ver cómo se alinea el Frente Renovador. No, obviamente. Por lo que acaba de decir acá Huelva, dice que van a jugar con... Te agradecemos muchísimo, aparte de darnos una clase pedagógica, porque aprendemos siempre. Hoy vino... y nos dio una clase para que aprenda. Me dijo que la próxima va a venir con un puntero. ¿Recuerda el puntero así? Que le va a pegar a usted si no... escuche lo que le digo. Hace bien la campaña. Escuche lo que le digo. Para nada. Milva, querida, muchas gracias Milva, como siempre, gracias muy generosa de su parte. En los buscados usted no está porque nos ha venido a visitar, pero sí tenemos varios buscados, no nos alcanzaba la lista. Mauricio Clos. ¿Por qué lo está buscando Mauricio Clos? Y hay que decir que en la pelea interna de la renovación, con la foto de ayer, Mauricio Clos hay que buscarlo, porque no estaba. Bueno, y en las elecciones del 2015 estaba sentado, ahora no. No estaba. ¿No vino? Sí. Bueno, hay que ver a dónde estaba, por ahí estaba. Yo creo que no me voy a ensañar hoy. Quizás era fiscal general en la escuela de Aristóbulo. Es muy probable. Estaba ahí, o por ahí presidente de mesa. O se fue a ver a Boca en el Kempes, que perdió con Tigre 2-0. ¿Perdió Boca? ¿Viste que el hincha de Boca? ¿Perdió Boca? Sí, ¿no te enteraste? Sí. ¿Lo vacunaron? Bueno, vamos al próximo buscado rápidamente, que nos pasamos... Alfredo Schiavone, presidente de Promisiones. No lo busque tanto, está en el encuentro que hay ahora. No, ahora hay un encuentro... de la cúpula. De reconocimiento a los que trabajaron, a los fiscales, a los colaboradores. Hay una fiesta, y compañía. Sí. Bueno, ahí está, que se proclamó como defensores del cambio, después de la derrota estrepitosa ayer del Frente Juntos por el Cambio, del PRO,
Sí, el hombre Está bien. no salió por lo menos hasta ahora, por los medios a contarnos qué pasó. No, bueno, va a salir. Pero ya lanzó ahora. su candidatura. Bueno, y el tercero, bajo ¿quién el es? lema Defensores del Cambio. Defensor. Haciéndote así. No, ese es un esquema nacional. Hay Después, mucho... ¿dónde estuvieron? ¿Quién? La vi a Julia Periel, la vi haciendo voto para Pichi. Julio estaba trabajando. Para Pichi Esper, que no para entra, Pichi ¿no? Esper, que no entra, sí. Cristina Brites estaba tratando de decir que se votó capitalizar esta derrota del Frente Juntos por el Cambio. Dice No que decía que ganó la renovación, sino que la habían votado en contra de Mauricio. Todo el kirchnerismo. Y Juanchi, que hace rato no sabemos Juanchi, dónde está. Yo Juanchi. creo que lo de buscado ¿Dónde está es, Juanchi? A Juanchi sí ya hay que es un buscarlo. pedido de paradero. ¿Viste? Cuando te solicitud de Sí. paradero. Vamos a pasar en distintos horarios a ver si sabemos de su Bueno. paradero. Bueno, muy bien. Como todos los lunes, es un placer venir a charlar con ustedes aquí, así que espero que nos reencontremos el próximo lunes. Muy bien. Y le voy a pedir a la producción que nos cambie el dedito ese, que me lo ponga en otro lado, si ¿A puede mí? ser. Sí, porque yo A mí me me va gusta, bien. me gusta más la buena onda que La tiene buena usted, onda, no para así, abajo. Sí. ¿eh? Nos Dale. vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.